Hoy hice algo que no suelo hacer, pero que cada vez que lo hago me divierte. Martín, ¿qué es eso que no solés hacer, pero cada vez que lo haces te divierte? Mirar los estados de WhatsApp. Mirar las historias de WhatsApp de las personas que tengo agendadas es algo muy divertido. Porque la verdad tengo muchas personas agendadas en WhatsApp que fui guardando a lo largo de los años, ¿ok? Por ejemplo, en el 2022 me compré un escritorio para la computadora y ayer vi el estado de WhatsApp de la persona que me vendió el escritorio en 2022, que aparentemente ahora tiene un perro nuevo. O sea, increíble. Bueno, básicamente vi hoy, hace un rato, las historias de WhatsApp. ¿Y qué pasa? Me enojé, me enojé. ¿Qué pasa? Tengo, en general, personas que me caen bien en WhatsApp, ¿ok? Tengo personas que no me caen tan bien. Tengo personas que directamente no conozco, como el hombre del escritorio, que son personas con las que hablé en algún momento. Y tengo una persona, que de hecho es un familiar, muy cercano, que básicamente es la persona que yo más odio en todo el mundo. Y probablemente están pensando por qué tengo su número, por qué la tengo agendada si la odio tanto. La razón es que es un familiar y una parte de la familia, ¿no?, necesita que yo lo tenga agendado en caso de emergencias. Aunque si fuera por mí, y si el sistema judicial, el sistema de justicia de Argentina funcionara, probablemente esta persona estaría en prisión por varios años. Y si yo pudiera elegir, lo dejaría ahí toda la vida. Pero bueno, eso no es el tema del que vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar es de la historia que esta persona subió a WhatsApp, ¿ok? ¿Y por qué? Porque me dejó pensando. Y bueno, a mí todo me deja pensando, ¿ok? Tengo este problema de ansiedad en el que tengo que sobrepensar todo lo que pasa. No puedo recibir una información y dejarla pasar simplemente, no. Tengo que sobrepensarlo todo el día. Y esta historia es la típica historia, o sea, típico TikTok de abuela, ¿no? O sea, si yo digo típico TikTok de abuela o típico TikTok de tu tía divorciada, creo que entendés a lo que me refiero. Como, hermano, voy a buscar un TikTok de mi abuela y van a entender exactamente lo que quiero decir. Mira, mi abuela. Bueno, no es necesariamente, o sea, no es necesario que sea algo religioso, ¿ok? Podría tranquilamente ser un video motivacional, ¿no? De una persona mirando a cámara diciendo: las personas que no valen en tu vida es mejor quitarlas. Porque cuando se te acumula la basura, tu casa empieza a oler mal. No sé, esas cosas completamente estúpidas con frases de Tumblr. Bueno, eso. Y era un video con una foto del Joker diciendo: me cansé de ser buena persona. Esta sociedad no aprecia las buenas acciones, pero las extraña cuando no están. Algo así. Y yo me puse a pensar, hermano, esta persona piensa que es buena persona. O sea, este familiar que yo odio piensa que piensa genuinamente que es buena persona. Se los voy a spoilear. No es buena persona, ¿ok? Yo sé que soy un simple humano y que solo Dios puede juzgar, pero yo, hermano, tengo razón. No es buena persona, ¿ok? Se los aseguro. Pero lo piensa, y eso me hizo analizar en esto de ser buena persona. ¿Cuántas veces lo escuchaste de personas que no consideras buenas personas? ¿Cuántos líderes mundiales, ¿no?, o políticos piensan que lo son cuando realmente no lo son? Y ahora pensalo en vos mismo. ¿Vos sos una buena persona? Yo lo estuve pensando de mí mismo. Y la verdad es que es difícil definir qué significa ser una buena persona, ¿verdad? No debería ser tan difícil.
a mi modo de ver, yo no creo que sea tan difícil. Pero es difícil ponerse en diferentes situaciones y darte cuenta de que tal vez muchas de las decisiones que tomamos y de las cosas que hacemos no son las que haría una buena persona, la mejor persona del mundo. Vamos a poner de ejemplo a la figura que me parece que representa los valores de lo que es ser una buena persona, creo que para la gran mayoría, ¿no? Siendo occidentales, y yo, por ejemplo, siendo de un país católico como Argentina, teniendo estudiantes de Estados Unidos, la mayoría siendo cristianos o católicos, creo que la figura de Jesús, ¿no? Creo que todas las religiones que vienen del cristianismo, o para la gran mayoría de personas o de otras religiones, es una buena persona. Y es probablemente el concepto de una buena persona. Así que vamos a tomar el ejemplo de Jesús, no por nada en particular, o sea, no porque no existan otras buenas personas o en otras religiones no exista este concepto, sino porque es el que más cerca tengo, que es el que más cercano tengo, o que es el que más conozco, es el que más del que más aprendí, y como occidental argentino literalmente es el primer concepto que se me viene a la cabeza. En el experimento del trolley, ¿no? El experimento del trolley. Por ejemplo, en el experimento del tranvía. Hermano, qué complicado fue decir eso. En el experimento del tranvía o del trolley, en inglés, donde básicamente hay un trolley, un tranvía, que va a avanzar, ¿ok? Y va a doblar a la izquierda, ¿ok? Y en la izquierda, por ejemplo, está tu madre, y en la derecha hay 5 personas random. Entonces, vos tenés que decidir cuál palanca, o sea, vos tenés la decisión de decidir por qué camino va a ir el tranvía. ¿Decidís que atropelle a tu mamá o decidís que atropelle a 5 personas? Probablemente nuestro amigo Jesús de Nazaret elegiría, no lo sé, no lo sabemos, probablemente elegiría, yo basado en lo que pienso y en lo que sé y leí, yo creo que probablemente preferiría que el tranvía atropelle a su madre antes que a 5 personas, porque estás decidiendo a tu madre por algo personal, por algo egoísta, en lugar de 5 personas que también tienen madres, que también tal vez son madres. Eso es probablemente lo que Jesús haría. Otra persona, tal vez tú, harías lo contrario, tal vez salvarías a tu madre. Eso es algo egoísta, eso es algo en lo que probablemente ni siquiera podés pensar, y no creo que sea algo que te convierta en una mala persona. Pero yo creo que muchas de las personas que se consideran buenas personas piensan que son Jesús cuando no solo no actúan como Jesús muchas veces, sino que no lo hacen nunca directamente. Y es importante entender esto. Para mí esto es algo clave de lo que deberíamos hablar más seguido. El concepto de ser buena persona y de qué es lo que significa. Por ejemplo, ¿cuántas personas, cuando yo dije lo de si sos realmente una buena persona, probablemente pensaron en cosas como que, por ejemplo, nunca lastimaron a nadie? Que está muy bien, obviamente, está perfecto. No lastimes a nadie, es lo mejor que puedes hacer. Personas que nunca traicionaron a un amigo, por ejemplo. Personas que hablan, que son respetuosos con sus abuelos, por ejemplo, respetuosos con sus padres, ¿no? Pero que tal vez te aprovechaste de otra persona para conseguir algo, o tal vez en tu trabajo boicoteaste a un compañero o a otra persona para conseguir un mejor puesto o algo, o tal vez tenías la posibilidad de ayudar a una abuela que no podía cruzar la calle o necesitaba ayuda y no lo hiciste, o tal vez no le diste el asiento a una mujer que estaba embarazada para estar más cómodo, ¿no? O tal vez una persona te pidió dinero para comer y tenías en tu bolsillo y no le diste,
o te enojaste con ella, o yendo a casos más extremos, porque una persona no tiene tu misma religión lo insultás, o una persona porque no te gusta su color de piel o su forma de ser, o no te gusta porque es drogadicta, no la ayudarías, o no la invitarías a tu iglesia a pasar, o insultás directamente a otras personas, o golpeás directamente a otras personas, atacás por estas cosas porque no te parecen personas directamente. Tal vez pensás eso, que otras personas no son personas. Tal vez pensás que personas en otros países no merecen ayuda por otras razones. Tal vez haces bullying, tal vez ignorás a otras personas que no conoces, o no les das el mismo trato, o no los tenés en cuenta. Tal vez cuando alguien te pide un favor, nunca lo haces, o mentís si alguien te pide un favor o te pide dinero simplemente porque es tu dinero y no te gusta compartir, ¿no? No sé, hay muchas cosas. Y la pregunta es, ¿sos buena persona con la gente que conoces o sos buena persona con todos? Si sos buena persona con la gente que conoces, pero no con el resto, y tratas mal al resto, ¿realmente sos buena persona? ¿O lo haces porque existe un interés? El interés en este caso, no el vínculo, no la relación de amistad o de amor, ¿no? Que puedes tener con diferentes personas. O sos buena persona porque otra persona fue buena con vos. Entonces, como fue buena con vos, entonces vos tenés que ser buena con esa persona. Y si no, ¿no? Y si es una persona que no conoces, que nunca hizo nada por vos, entonces la degradás. Creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Obviamente no soy. No soy una persona que lo sabe todo, ni mi intención es recrear, ¿no? O volver a redescubrir el significado de lo que es ser una buena persona. Pero creo que cuando uno es bueno, no espera nada a cambio. Creo que las acciones, cuando vos esperas algo a cambio, pierden un poco de esa magia. Y en mi opinión, cuando vos haces algo solamente porque te conviene, o cuando vos haces algo solamente porque te beneficia, o cuando vos haces algo solamente porque vas a obtener otra cosa a cambio, yo creo que no estás haciendo una buena acción. Yo creo que estás actuando por vos, ¿no? O lo que sea que estás haciendo, lo estás haciendo por vos, no por la otra persona, no por el hecho en sí. Y no quiero que se confunda, porque no tenés por qué querer ayudar a todo el mundo, no tenés por qué querer ser como Jesús, por ejemplo. Pero hay una pequeña diferencia, no es una pequeña diferencia, para mí es una diferencia magnífica, entre no querer y no hacer, a no querer y hacerlo igualmente porque es lo correcto. Vos podés pensar que algo no te gusta, vos podés pensar que odias una cosa. Por ejemplo, estás en un restaurante y te das cuenta que la persona de al lado se levantó y se olvidó su billetera en el asiento, por ejemplo, en la silla. Tomás la billetera. Mirás la billetera y hay varios billetes de $100. Hay varios billetes de $100. Hay otras cosas de valor, ¿no? Y pensás, hey, podría quedarme con esto. Podría quedarme con una parte, ¿no? Podría quedarme con todo y darle los documentos al mesero y decirle que alguien se los olvidó. Podrías llevarte todo, ¿no? Y tener, no sé, $1000 extra. Pero ¿qué es lo correcto? ¿No? ¿Qué es lo correcto? ¿O qué es lo que Jesús haría? O si no crees en Jesús, ¿qué es lo correcto? ¿No? Yo, por ejemplo, no soy una persona religiosa. Yo no creo en nada. Pero yo soy un fan de Jesús. A mí yo creo que Jesús es bastante crack. Así que siempre que necesito pensar en una cuestión ética o moral, pienso,
¿qué haría Jesús? ¿Ok? Y no creo en Dios. O sea, no soy católico. Pero pienso, hermano, ¿qué haría Jesús? Y lo correcto probablemente es darle a esa persona su cartera, ¿no? Darle a esa persona su billetera completa, íntegra, con todo lo que tiene. Obviamente te querés quedar con las cosas. Obviamente yo en su lugar pensaría, con $1000 podría hacer muchas cosas. Con $1000 podría dárselos a mi mamá y hacer feliz a mi mamá, por ejemplo. Pero no es lo correcto, ¿verdad? Y aunque mi cuerpo me diga, mi mente me diga que lo haga y yo ya me haya imaginado a mi mamá llorando de felicidad, porque con ese dinero va a poder comprarse las cosas que le gustan o va a poder salir con mis hermanos, por ejemplo, voy y le doy la billetera a este hombre porque es lo correcto, ¿ok? Porque simplemente es lo que hay que hacer, porque es lo que te gustaría que alguien haga con vos, ¿verdad? Si yo me olvidara mi billetera y alguien me la devolviera completa en este contexto, yo creo que no podría ser más feliz. Y yo creo que si fuera al revés, hermano, me querría morir probablemente. Entonces, es lo correcto y pienso que si todos pensaran igual, el mundo podría ser mucho mejor. Y creo que esta es la manera de pensar. Y creo que esto es lo que define a una buena persona. El actuar haciendo lo correcto, no pensando en lo correcto, porque muchas veces es así, muchas veces, hermano, a mí me encantaría literalmente golpear a este familiar muchas veces en la cara, pero no lo voy a hacer, hermano, porque no es lo correcto, ¿ok? Entonces, el no actuar por interés, sino actuar por bondad, por gentileza, por amabilidad, ¿no? Por lo que sabes que es lo correcto y por lo que te enseñaron que es lo correcto, creo que eso es lo que define a una buena persona de lo que no es una buena persona, porque es actuar por interés, ¿ok? Aunque lo que hagas esté bien, no es una buena acción. Porque si no existiera ese interés de por medio, probablemente no lo harías, ¿ok? Y ese caso, no esa posibilidad, bueno, rompe y arruina toda la bondad de lo que hiciste. Por eso es importante ser consecuente y entender que todos estamos en la misma posición, ¿ok? Todos queremos que el mundo sea mejor y eso indirectamente hace que nosotros estemos mejor. Y eso es bastante un pensamiento bastante interés, porque siempre va a haber un interés de por medio. El problema es cuando ese interés es más grande que tus valores, ¿ok? Y también entender que obviamente no somos perfectos, que obviamente no vamos a actuar bien siempre. Y probablemente muchas veces no nos demos cuenta de que actuamos mal. Yo me di cuenta la última vez que me subí a un colectivo. Subí adelante de una madre con su hijo que no me di cuenta que fue rudo. O sea, yo estaba demasiado apurado y demasiado pensando en mis cosas y quería pasar rápido y lo pienso ahora y me siento mal porque obviamente no estuvo bueno. Pero la verdad es que no lo medité mucho ni lo pensé casi. Y esas cosas van a pasar porque al final somos humanos y porque al final vamos a no estar en lo correcto muchas veces. Ok, muchas veces nos vamos a equivocar y es normal y eso tampoco te transforma en una mala persona, sino el aprender de eso y el entender que no está bien y está bien no estar bien. Ok, porque de nuevo no podés saberlo todo y no podés actuar siempre bien simplemente porque sos un humano y cometes errores. Pero sos un humano, entonces podés entender estas cosas y podés comprender que está mal. Podés comprender que herir sin necesidad está mal. Lastimar a alguien o a un animal o algo está mal. Está mal lastimar a cualquier cosa inocente, que innecesariamente, ¿ok? Porque, no sé, si yo fuera un lobo, hermano, si yo fuera un lobo, te como. Porque no pensaría y quisiera, ¿no? Sobrevivir no importa lo que cueste, pero no soy un lobo, soy un humano. Soy un humano en el siglo XXI donde yo sé
que muchas de mis necesidades y de mis cosas están cubiertas y voy a vivir una vida mucho más fácil que el resto del reino animal o que el resto de la historia de los humanos. Entonces, ya, herir, atacar, insultar sin necesidad y necesariamente a personas inocentes está mal y punto, ¿ok? Muchas veces nos vamos a equivocar. Muchas veces le vas a responder mal a tu mamá o a tu pareja o a tus amigos. Muchas veces vas a actuar por ego y muchas veces vas a actuar, tomar decisiones rápidas sin meditarlas, incorrectas, por esto mismo. Pero lo importante es no quedarse en eso y en interpretar cuando actúas mal y tener la humildad, ¿ok? En tener la humildad de decir me equivoqué y no lo voy a volver a hacer. Voy a pedir perdón, por ejemplo. Voy a perdonar a esta persona que probablemente, aunque me atacó, tal vez se dé cuenta. Tal vez se dé cuenta de que está mal y no lo vuelva a hacer. Tal vez no, pero no puedo controlar eso y de mi parte lo único que puedo hacer es perdonarlo y continuar con mi vida y yo ser el ejemplo. Porque esa es otra cosa. Muchas de las personas que no son buenas personas esperan que el resto sea buenas personas, sin ser uno mismo. Y para mí, lo más importante en esta vida es predicar con el ejemplo, ¿ok? Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar y es muy hipócrita hablar sin hacer lo que haces. Entonces, si querés que el mundo cambie, o que tu círculo cambie, o que lo que sea cambie, tenés que ser vos el ejemplo a seguir, ¿ok? Y si todos lo hiciéramos, obviamente todo sería mucho más fácil. No tiene sentido que yo espere que en un restaurante el camarero me atienda bien y me diga buenos días y me trate con respeto, si yo después voy a un colectivo y no le hablo al conductor cuando quiero entrar, o lo trato mal, o trato mal a la persona que está al lado mío, o no sé, ¿verdad? O no puedo esperar que otras personas me den otra oportunidad, ¿no? Por ejemplo, no puedo esperar que otras personas tengan bondad si yo no la tengo, ¿verdad? Y probablemente el primer pensamiento que tengas y que yo también lo tengo es, bueno, pero yo me voy a molestar en ser así cuando el resto de personas ni siquiera lo piensan y van a hacer igualmente todo lo que quieran. Sí, pero, de nuevo, actuar bien es actuar sin interés. Y yo personalmente no busco actuar bien esperando algo a cambio, como dije al principio. Y creo que esa es la filosofía más sana y es la filosofía que funciona mejor en una sociedad, ¿ok? Sí, voy a decir buenos días, sí, voy a tener bondad, compasión y empatía. Sí, voy a ayudar cuando pueda, ¿ok? Pero no por algo a cambio. Lo voy a hacer porque es lo correcto. Y creo que esa es la mejor forma de definir a una buena persona. Así que, amigos, yo espero que bueno, al menos esto ayude a que ustedes piensen un poco en lo que dije, en que analicen un poco su vida y sus acciones, porque yo también lo estoy haciendo. Yo también cometo muchísimos errores y obviamente actúo mal y soy egoísta y soy arrogante. Quiero intentar no seguir siéndolo y lo voy a hacer. Así que, bueno, muchas gracias por ver este video y este pequeño descargo. Quiero saber lo que ustedes piensan, quiero saber qué opiniones tienen al respecto. Y todo lo que me quieran dejar, me lo pueden dejar en los comentarios, que yo siempre los leo. Así que, amigos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.